Bienvenidos a esta sesión del curso Protagonistas del siglo XIX. Gracias por estar aquí con nosotros pese a la lluvia, a la tormenta que nos cayó. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, y también de parte de la doctora le agradezco a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Raúl Figueroa Esquer, quien hablará sobre Fray Servando Teresa de Mier. Les presento al doctor Raúl Figueroa. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la licenciatura en Geografía e Historia con la especialidad en Historia Contemporánea Europea en la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo el doctorado en Historia. Es académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, desde 1988, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su área de concentración, su área de estudio es la historia diplomática. Es autor de numerosos artículos y reseñas, además de varios libros, entre los cuales les puedo mencionar ahora La Guerra de Corso de México durante la invasión norteamericana, 1845-1848, Entre la intervención oculta y la neutralidad estricta, la diplomacia española en la guerra entre México y Estados Unidos, Bibliografía de la historia de las relaciones internacionales, 1815-1914, España frente al México amenazado, 1845-1848. Es coordinador también, junto con Agustín Sánchez, del libro México y España en el siglo XIX, Diplomacia, Relaciones Triangulares e Imaginarios Nacionales, y está a punto de salir a la venta, bueno, ya salió de la imprenta, el libro Correspondencia Diplomática de Salvador Bermúdez de Castro, ministro de España en México, 1845-1848, una obra editada, compilada, prologada y anotada por el doctor Raúl Figueroa Esquer. Así que bueno, queda con ustedes y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes y doblemente muchas gracias en esta tarde tan lluviosa y tan compleja de que estén todos ustedes aquí. Miren, en esta charla, porque quisiera que fuera una charla, no es una conferencia formalista, es como una plática, me voy a referir a un aspecto que siempre me ha inquietado de la vida de Fray Servando Teresa de Mier, y es el personaje que, como sabemos ustedes, vivió exactamente 21 años en Europa, en lugares España, Francia, en los Estados Pontificios, en Roma, en Nápoles, nuevamente en España, en Portugal, nuevamente en España, pasa después a Londres, París, nuevamente en Londres y finalmente, bueno, ya su último año antes de regresar a la Nueva España es de 1816 a 1817. Entonces, don Fray Servando vive 21 años en primer lugar, bueno, saben ustedes que él va como prisionero. Va prisionero y sabemos también que va a ser proverbial la facilidad con la que pronto aprende a escaparse de las distintas cárceles, ¿no? Recordemos que Fray Servando era sacerdote de la Orden de Predicadores, era un dominico. Y no me voy a extender en los motivos que son el sermón famoso que da el 12 de diciembre de 1794. Es un sermón muy polémico que lo da en la Colegiata de Guadalupe, ¿no? Hoy conocido como la Basílica de Guadalupe. Es un sermón no necesariamente antiguadalupano, pero aunque sea del género barroco y concretamente gerundiano, como se les llamaba, como hablaban estos predicadores, es
antiespañol. Entonces se pueden imaginar ustedes que cómo pues decir un sermón con el arzobispo, el virrey, el arzobispo, pues, la crema innata de la oligarquía colonial, ¿no? Presente en ese momento, pues evidentemente que va a tener muchas repercusiones. Él es tomado preso. Y esta parte pues la relatan muchísimo otros autores y bueno, sabemos que el autor Fray Servando es prolífico y sabemos también que dotado de una gran cultura y también de una inmensa imaginación. Los que se han enfrentado a hurgar en sus artículos, bueno, si no han sucumbido es porque una gran pertinacia. Me refiero a los trabajos señeros de don Edmundo Gorman, don Alfonso Reyes, también escribieron sobre él Hugo Díaz Tomé, José María Miquel y Vergés, y finalmente pues una gran biografía que escribió Christopher Domínguez Michael, ¿sí? Una gran biografía para elucidar a este personaje. Pero bueno, yo de ese tipo de cosas no me voy a ocupar. Lo que me voy a ocupar es qué pasa con Fray Servando desde que desembarca en 1795, cuando desembarca prisionero, aclaro. Cierto que muchas de estas prisiones fueron en conventos, empezando por el convento de las Caldas en Sevilla. Después estuvo en otros, de los Turibios, y estuvo en Burgos y demás. Uno se imaginaría, bueno, un prisionero en un convento de aquella época, pues se la pasa bien. Pues no. Fray Servando, sí, es en estos conventos dominicos donde está prisionero, donde él se propone primero su reivindicación. Es un hombre que, pese a todo, cree en la justicia. Cree en la justicia, de Fray Servando se han dicho muchas cosas. Yo afirmaría que llega a ser un tanto ingenuo. Es decir, él cree que hay justicia y que es este largo proceso que lo va a llevar primero a desencantarse de su orden. Por eso buscará la secularización. Es muy interesante. Fray Servando nunca pensó ni colgar los hábitos, ni salirse del estado secular, y hasta los que investigan en su vida amorosa dudan de que la haya tenido, ¿sí? Pero bueno, eso son peccata minuta y eso es, pues en todo caso, vida privada. Pero sufre un desencanto de la orden de predicadores y quiere secularizarse. ¿Qué significaba secularizarse? Bueno, significaba que Fray Servando quería seguir siendo sacerdote, pero ya no miembro de la orden de los predicadores, de los dominicos. Y por eso hará tantos viajes y por eso acude ante la temible curia pontificia de la propia Roma para obtener esto que finalmente lo logra, ¿sí? Por eso cuando regresa a la Nueva España insiste mucho en que todo el mundo ya le llamaba Fray Servando, pues los nombres se van quedando así, todo el mundo y todos los historiadores, pero él personalmente insiste en Padre Mier, o sea que es sacerdote pero ya está secularizado, es decir, ha pasado a las órdenes de un diocesano. Si alguien obedeció a Fray Servando, porque en un espíritu bastante disco. Ahora bueno, esto es así como la introducción. Pero ¿de qué les quiero hablar? Pues de la Europa de su tiempo. No es un viajero cualquiera. Podemos, por ejemplo, compararlos con contemporáneos de él, o un poquito después. El famoso viaje que hace a Europa Lucas Alamán. Los viajes que hacen los Faguaga, el Marqués del Apartado, en fin. Bueno, pero todas estas personas fueron viajes de placer, ¿sí? Fueron viajes de placer. En el caso de Fray Servando, no. Fray Servando, insisto, llegó prisionero. Y llegó prisionero y en eso se va esa condición, aunque se escape y demás, siempre sigue en entredicho.
Va a lograr su exoneración a medias, es muy chistoso. Él, para juzgar que su sermón nunca ha sido herético, y yo creo que ya pues escamado de tener otra vez, como diría la gran Sor Juana, ruidos con la Inquisición, prefiere, y en esto es una cosa moderna, acudir a la recientemente formada en el siglo XVIII, en ese momento era una institución, dijéramos, moderna. Ahorita, bueno, tiene otros problemas, como todas las instituciones, que es la Real Academia de la Historia. Y la Real Academia de la Historia, es decir, él es abogado de sí mismo, es un abogado de sí mismo. Él cambia el caso y en lugar de que sea un juzgado por condiciones de herejía o cuestiones dogmáticas, teológicas, acude que su escrito cómo es desde el punto de vista histórico, ¿sí? Y logra, gracias a ilustrados personajes que estaban en la Real Academia, logra salir indemne, ¿sí?, de esta parte. Bueno, es decir, él poco a poco va sufriendo un desencanto. Sorprenden muchas cosas de Fray Servando. Sorprende que nunca abandonó la fe, siguió siendo un hombre de fe y siguió siendo un hombre de iglesia a su manera, ¿sí? Dijéramos, rebelde y demás, pero desde toda su vida permaneció en su fe y quiso ser sacerdote, pero bueno, era un sacerdote político, cosa que no era rara en la época. No solamente pensemos, pero todavía los hay algunos, ¿sí?, pero no tan abiertamente, ¿no? Bueno, cuando llega Fray Servando, ¿qué acontecimiento internacional importante ha pasado? Unos días antes de que desembarque Fray Servando, se ha firmado la paz de Basilea. La paz de Basilea fue una paz concentrada entre Francia y España. Esta paz que es un intervalo dentro de lo que llamamos nosotros las luchas de la revolución y las coaliciones antinapoleónicas. La paz de Basilea, en efecto, se firmó el 22 de julio de 1795. Este es el escenario que les quiero yo ofrecer hasta donde sea posible. El licenciado Elsa Aguilar me dice cuando ya debo de callarme, ¿sí?, porque tampoco quiero aburrir al público y tenemos un público muy curioso y preguntón al cual hay que darle también gusto, ¿no? Bueno, la paz de Basilea, ¿qué significó? Se le ha ridiculizado a esta paz. Los que hacemos historia diplomática estamos acostumbrados a que todo se puede ridiculizar. Se le ha llamado pacto de familia sin familia. ¡Ay Dios! ¿Cómo es eso de pacto de familia sin familia? Que durante el siglo XVIII los Borbones de España y los Borbones de Francia firmaron 3 pactos de familia, que son alianzas militares entre ambas casas, entre ambas ramas de la Casa de Borbón. Firmaron 2, son de la época de Felipe V, y el tercero, que es el más famoso, fue de la época de Carlos III. Ahora bien, ¿por qué se le llama pacto de familia sin familia? Porque el origen se llamó la guerra contra la Convención, y España, en una actitud completamente antirrevolucionaria, había declarado la guerra a la Convención, que finalmente, pues saben que la Convención es la que destrona, juzga y manda al patíbulo a Luis XVI. Una de las exigencias de Carlos IV eran 2, curiosamente de tipo pues muy familiar, pero esas eran las exigencias. Una era que la suerte del delfín, o sea, el que los monárquicos llamarán Luis XVII, y otro la suerte de su hermana María Teresa. O sea, ya una vez que han desaparecido Luis XVI y la reina María Antonieta.
Para el desarrollo de las negociaciones diplomáticas que se llevan en Basilea, Suiza, ayudó mucho, paradójicamente, que se declara la muerte del Delfín, que muere en prisión. Y el diplomático francés se compromete a que sería liberada la infanta o la princesa María Teresa, ¿sí? Como en realidad así sucedió. Bueno, esta guerra se libró en distintos frentes, pero sobre todo tuvo lugar en el norte de España. Los franceses ocuparon todo el País Vasco y Cataluña. Una desastrosa situación de la hacienda española y un deseo de Francia, porque en Francia también cayó Robespierre, que era la encarnación de la Convención. Robespierre, que se llama este periodo, el periodo de la Convención, o le llaman también el terror, le llaman muchos. Eso depende de las posiciones ideológicas. Y luego también hay nombres neutros también, ¿sí? La República de Emergencia. La República de Emergencia, que es este periodo que va del 93 hasta el 94, pues cuando cae Robespierre, viene otro régimen que se llama el régimen de Termidor, los termidorianos. A esto los apologistas de este periodo le llaman la República Democrática. Bueno, independientemente de que suscribamos o no estas opiniones, lo que podemos afirmar es que esta Francia de 1795 busca un respiro y encuentra y es magnánima en esta paz con España. Y es decir, se desocupa todo el norte de España. La única concesión que tiene que hacer España es ceder la parte española de la isla de Santo Domingo, esto es que lo actualmente República Dominicana. Conserva España en este momento, en 1795, todavía conserva por unos años más la Luisiana. Y bueno, en este ambiente llega Fray Servando. ¿Cuál es la España que ha sido inmortalizada por Goya? Y es la España de Godoy. Es la España en que Manuel de Godoy es el válido, el primer ministro, es el ministro universal. Esto los enemigos de Godoy le hablarán del despotismo ministerial, o sea, un despotismo ejercido por un primer ministro. Es curioso, la figura de Godoy hasta la fecha sigue contando con detractores, ¿sí? Pero también con apologistas. Bueno, apologistas desde lo que le llaman el último de los ilustrados. En realidad, Godoy es un accidente de la política española. Es un sinvergüenza simpático seguramente, y según ellos, según las damas, era muy guapo. Bueno, pues dijimos que supo utilizar algunas circunstancias. Es un oportunista, ya, definitivamente no. ¿En cuál me sitúo yo? ¿Apologista? No puedo ser apologista porque su formación y todos sus errores que cometió son demasiado graves, ¿sí? Pues no puedo ser detractor porque afortunadamente no soy español, ¿sí? Y todos estos acontecimientos los estudia uno desde fuera y los puede ver con más frialdad a veces que los propios llegan más. Bien, en España va a estar Fray Servando hasta 1801, en esta primera etapa. Después sabemos que va y viene y demás. Después nos encontramos a Fray Servando, que va a tener una estancia en Francia de 1801 a 1803. Esto llega a la Francia del consulado, ¿sí? Ya ha caído Termidor en 1799 con el famoso
18 Brumario, pero el primero, el bueno. Sabemos que Marx se refiere al 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. Este es el 18 Brumario original, el que da en noviembre, ¿sí?, de 1799 el general Napoleón Bonaparte contra el directorio, ¿sí?, contra el directorio, y se instaura él en el poder. Este gobierno, el consulado también ha sido llamado como la República Despótica, y también, bueno, una figura como, bueno, definitivamente, aquí estamos en presencia de una gran, ahí sí, gran figura. Están, por supuesto, con apologistas y con detractores. Este es Napoleón Bonaparte, ¿sí? Yo en mi biblioteca tengo la vieja edición de la Enciclopedia Británica, ¿sí?, pero como la considero a veces tan eurocéntrica, ¿sí?, y a veces francamente racista, ¿sí?, para calmarle me regalaron un busto de Napoleón, y dije, bueno, aquí está Napoleón, ¿sí?, para que equilibre un poco esta influencia británica de lo que Napoleón se refería como pueblo de mercanchinfles, ¿sí? Bueno, Napoleón, los apologistas de la historiografía conservadora, pues lo alaban porque dicen que calmó a la revolución. Bueno, yo aquí matizaría un poco. La palabra, termidor, que viene desde 1794, ha pasado a la literatura política. La literatura política habla del termidor de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y sé dónde me estoy refiriendo, en este centro de historia de las revoluciones de México. Esto es una cosa discutible, por supuesto, pero se dice que toda revolución tiene un termidor. ¿Termidor es el triunfo de la reacción? No necesariamente. Termidor es el momento en que, eso ha pasado hasta con la Revolución Soviética, al institucionalizarse, pues tal vez pierda un poco el ímpetu originario de una revolución, dado de que aquí entra la discusión que si puede haber revolución permanente, sería la tesis de Trotsky, ¿sí?, y la idea de que la revolución es un periodo, como una enfermedad, como una fiebre, un momento de exaltación que después tendría que canalizarse. Yo en este aspecto digo, estoy abierto no tomo una postura definida, pero está ahí en Francia, y hay contactos muy importantes que establece Fray Servando. Por supuesto que se había escapado de uno de los múltiples conventos, ¿sí? Y Fray Servando, al estar al conocer esta Francia, tiene contacto con dos grupos, sí, uno es una comunidad, la comunidad judía de Burdeos. La comunidad judía de Burdeos, sabemos que Napoleón ha declarado, primero ha firmado un concordato con sus términos, él dictó los términos con los estados pontificios, el famoso concordato de 1812. Luego, declara también una cosa, la completa tolerancia a todos los cultos. Todavía había en Francia los famosos hugonotes y algunos que regresaron, es decir, estos que son calvinistas, ¿sí?, y por supuesto había una comunidad judía. Al declarar la libertad de culto es completa y absoluta, desaparecen los guetos, ¿sí?, desaparecen las iglesias ocultas de tipo catecúmeno, es decir, las sinagogas, los templos protestantes, en fin, todas son a la luz pública, y es la primera nación europea, ¿sí?, que otro es la tolerancia oculta, si me explico, como catecúmena, es decir, bajo cuerda. No, esto ya es abiertamente, que nadie se tiene por qué avergonzar de la religión que profesa, y los templos están a la vista, es decir, no tienen que estar escondidos ni simulados de ninguna forma. Entonces Fray Servando tuvo contacto con la comunidad judía, ¿sí?
Al parecer tuvo un cierto amorío con una dama ahí, al parecer, ¿sí? Pero creo que no hubo demasiadas consecuencias, al menos es lo que él dice, ¿sí? Bueno, él está ¿y cuál es el otro contacto importante que tiene Fray Servando? Conoce a un personaje extraordinario, con el cual encuentra una alma casi gemela a él, que es el obispo Henri Gregoire. Este obispo es un obispo juramentado. ¿Juramentado qué significaba? Pues era aquel clero que había jurado la constitución civil del clero emanada de la Revolución y que hacía a los miembros de la profesión eclesial unos funcionarios del Estado. El clero francés, el clero católico francés, porque era la religión mayoritaria y lo sigue siendo, se dividió entre el clero refractario. Los refractarios son aquellos que se negaron a jurar la Constitución Civil. Bueno, una persona que no era miembro del clero, pero fue la causa de la gran desavenencia, fue el propio Luis XVI. Luis XVI juró la primera Constitución, la de 1791, ¿sí? Pero la Constitución Civil del clero se negó por asuntos de conciencia a firmarla. Bueno, Gregoire pertenece a este clero que cree que es posible la Iglesia que puede coexistir con la Revolución y que va a ser, bueno, de los espíritus avanzados que creerán en lo que se va a llamar después el catolicismo liberal. Bajo el lema de una Iglesia libre dentro de un Estado libre, las ideas de Gregoire influyen mucho a Fray Servando y sin duda sostuvieron una sólida amistad. Hugo Díaz Tomé y Miquel Vergés publicaron 2 cartas muy importantes que le envía ya cuando está de regreso y cuando ya está aquí participando en el Congreso del Constituyente, que le envió Gregoire a Fray Servando. Son extensas cartas y sí se ve que llegaron a tener una gran amistad. Bueno, siguiente paso de nuestro Servando. Los estados pontificios. Ahí estará un año de 1802 a 1803. Es la época de Pío VII, ¿sí? Quien había sido electo en un pequeño cónclave en 1800, pequeño digo porque su antecesor estuvo en el exilio. Pío VII va a ser el Papa que esté desde 1800, ¿sí? Justamente el año 1800 hasta 1818. Pío VII será el que corone a Napoleón, bueno, al que asiste a la ceremonia de coronación de Napoleón. Y Napoleón no lo deja coronar, pero en fin, ahí está presente. Fray Servando logra en Roma, después de un largo proceso, logra por fin que sea secularizado, es decir, que sea sacerdote, pero que ya esté fuera de la orden de predicadores. Le toca conocer unos estados pontificios pues de capa caída, ¿sí? Y una Italia que está completamente dominada por Napoleón. Ahora sí quisiera que viéramos un mapa, ¿sí? Quisiera que viéramos un mapa de la época. ¿Te lo vi, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa, Nico? Sí, ahorita pues sí. Ahí es ahí. Aquí, ¿verdad? Bueno, voy a conseguir. Aquí se me aparece. Sí, está bien puesto, ¿verdad? No, aquí. En este mapa que ven ustedes, ¿sí? Ojalá que lo puedan ver todos, se ve el dominio que tenía Francia sobre los distintos estados europeos, y esto se va a lograr, claro, durante el imperio. Este es el momento de cenit del poderío napoleónico en 1812, en que vemos que le ha arrebatado Cataluña después de los sucesos de 1808 y ha reorganizado todos los estados alemanes. Aquí está el Gran Ducado de Varsovia. Esta es otra formación napoleónica, que es la Confederación del Rin, y aquí está Italia. Bueno, no me gusta distraerlo mucho con imágenes, porque yo prefiero hablar, ¿sí? Y de seguir esto, y veremos después la Europa cómo es formada en 1815, 14-15, con el Congreso de Viena. Bueno, gracias. Pasará Fray Servando, después de su estancia de los Estados Pontificios, otro año en España, de 1804 a 1805. Le toca presenciar cuando nuevamente va huyendo a su camino hacia Portugal. Le toca presenciar la famosa batalla naval de Trafalgar, que tiene lugar en la costa de la provincia de Cádiz, que constituye el límite septentrional de la boca del estrecho de Gibraltar, y la importancia que tiene Trafalgar, donde la escuadra británica, al mando del almirante Nelson, derrota a la escuadra franco-española. Va a ser la destrucción de ambas escuadras, y como saben ustedes, tendrá enormes consecuencias. La destrucción de gran parte de la Armada Española en el periodo que sigue, que es el inicio de la independencia en América. Después estará este incansable señor, porque es un trotamundos realmente, estará en Lisboa, en Portugal, de 1805 a 1808. Sorprende cómo sobrevivía y cómo podía ajustarse a distintas situaciones. Aquí se volvió secretario particular del cónsul general de España. Es decir, estos viajes lo habían hecho aprender idiomas, por supuesto, o estos traslados forzosos, y en fin, bueno, su enorme inteligencia lo transforma.
Portugal es un país entre 1805 y 1808, es un país que es prácticamente un satélite de Gran Bretaña y también por anti-español, pero tiene un imperio muy poderoso y había sostenido en el año de 1801, unos cuantos años antes de que llegase Fray Servando, había sostenido una pequeña guerra con España, que se llama la Guerra de las Naranjas, ¿sí? En que, bueno, pues la superioridad de España se había impuesto. Portugal, durante estos años, está viendo que si bien es un Estado soberano, pues depende para toda la cuestión comercial y financiera de la poderosa Gran Bretaña, y está temerosa pues de un ataque de España o del propio Napoleón, cosa que se va a concretar a finales de 1807. A finales de 1807, concretamente en octubre, se firmó el tratado entre Napoleón y Godoy, el tratado de Fontainebleau. Este tratado, que sería un tratado de reparto, postulaba que Portugal sería invadido por españoles y franceses y sería dividido. La parte del norte le tocaría a una hija de Carlos IV, el centro, con Lisboa, sería dominio francés, y el sur sería un principado para este señor Godoy. Bueno, aquí el asunto se complicó más. Hasta aquí España y Francia, claro que en una relación de sujeción a España, habían tenido relaciones correctas. ¿Qué pasó cuando se hace la invasión de Portugal? Ante la fuerza francesa y española, Portugal sucumbió. La familia real, los Braganza, se huyeron y se refugiaron en el Brasil. Pero ahí es donde empezaron los problemas, ya no con Portugal, eso fue relativamente fácil, sino con España misma. Las tropas francesas, al llegar a la península, empezaron a ocupar lo que se llama, en el lenguaje militar, las plazas fuertes. Estos eran las ciudades fortificadas, y había varias en España, y que desalojaban a la guarnición española, iban ocupando los franceses. Los españoles desde principios de 1808 pues empezaban a sentir mucha desconfianza, porque estos franceses pues no se comportaban como aliados, sino como enemigos. Y esta situación desconcierta también al propio Godoy, que pensó en hacer lo mismo que los Braganza, trasladar a la familia real. Si los Braganza se habían ido al Brasil, ¿sí?, la familia real española sería conducida acá, a la Nueva España, ¿sí? Pero lo iban a hacer por etapas. O sea, para que no fuera así muy precipitado y guardar un poco, pues cierta secrecía, cierto secreto. Que pasaran primero a Aranjuez, y hizo todas unas escalas, Aranjuez, Toledo, lo bajara a Sevilla, hasta salir por Cádiz. Pero en Aranjuez sucede el famoso motín de marzo de 1808. Este motín es un golpe de Estado, y este motín es los partidarios. Bueno, Godoy para este momento tenía pues muchos enemigos, ¿sí? Y los partidarios del príncipe Fernando dan este golpe de Estado, en el cual se obliga a Carlos IV a abdicar en favor de Fernando VII. Después caen prisioneros Godoy, Carlos IV, y
María Luisa, que son conducidos a España, a Francia. Y el príncipe Fernando, ya como rey, llega a Madrid. Napoleón lo convoca para conferenciar. Primero se le dice que sería en territorio español, que si en Burgos, más al norte Vitoria, San Sebastián, finalmente cruza la frontera con Francia, y en Bayona tendrá lugar lo que muchos historiadores españoles llaman las vergonzosas escenas de Bayona, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Pues una especie de opereta en que Fernando VII devuelve la corona a Carlos IV. Carlos IV abdica en favor de Napoleón y Napoleón graciosamente entera esto a José Bonaparte. Pero todo esto es un arreglo allá de la cúspide, ¿sí? José Bonaparte, al que es conocido como, pues gracias a la maledicencia madrileña, sí, pero eso es la maledicencia. El señor era abstemio, es probado que era un señor completamente abstemio. Le pusieron ese título pues porque existe una cosa que se llama la calumnia y la maledicencia, ¿sí? Y los madrileños son especialistas en eso, ¿sí? Bueno, a José Bonaparte, que es un abogado, el hermano mayor de Napoleón, es el que va a ser rey de España. Pero esta situación pues no es aceptada más que por un grupo minúsculo de colaboracionistas españoles que se van a llamar afrancesados, ¿sí? Y estalla lo que los españoles llaman la Guerra de Independencia Española. Esto es una contienda que van a sostener con los franceses desde 1808 hasta 1814. Estos 6 largos años de lucha en la península misma. Y nuevamente nos encontramos con Fray Servando. Fray Servando, sí que pues, también no se nos debe olvidar dónde está. Parte de Portugal como capellán castrense, ¿sí? Y va a participar en las primeras etapas de la lucha, dijéramos, como capellán de los ejércitos, se llama el Ejército de Valencia. Y es decir, vemos a Fray Servando que bueno, es un proto-mexicano o novohispano nacionalista, seguramente, pero al mismo tiempo, estando en España, creo yo, al fin y al cabo, bueno, se hace suya, ¿no?, la causa del pueblo español. También hay quien afirma que fue diputado de las Cortes de Cádiz. No fue diputado de las Cortes de Cádiz. Acudió a las discusiones y estuvo en varias de ellas y la siguió con cierto cuidado. Y bueno, toda esta etapa, porque yo quiero realmente concluir, ¿sí? Esta etapa concluye en 1811, en medio de la Guerra de Independencia. Él tiene una estancia de 3 largos años en Londres. En Londres es cuando publica ya las noticias sobre la obra sobre la revolución en Nueva España, es decir, sobre las campañas que se han iniciado con el padre Hidalgo y la continuación con Morelos. El Napoleón está en Londres. Londres y esta Gran Bretaña que es indoblegable en la lucha contra Napoleón. Es la Gran Bretaña, primero de William Pitt el joven y después de Castlereagh, ¿no?, que son los enemigos de Napoleón y los que van a organizar. Pitt muere joven de tuberculosis y su continuador es Castlereagh, que van a continuar siendo el alma de las coaliciones antinapoleónicas. Sabemos que por razones comerciales y por su doctrina del equilibrio del poder, Gran Bretaña no podía someterse al poder napoleónico. Y bueno, y en efecto, en 1813-14 van a organizar lo que se llama la coalición final.
Bueno, y Fray Servando en toda esta parte, bueno, conoció a gente muy importante, a exiliados como José María Blanco White, ¿no? Es un sevillano que se convierte al anglicanismo y es un escritor muy crítico de España, y su nombre, eso de Blanco White, a veces está jugando con, dijéramos, anglificar un apellido pues español, como es Blanco, ¿sí? Y bueno, después nos vamos a encontrar a Fray Servando, que va a estar en París de 1814 a 1815. Resulta que Fray Servando, que parece ya a este momento ya tenía el don de la ubicuidad, de estar donde pasaba algo importante, llega a Francia precisamente 2 meses antes que Napoleón abdique, la primera abdicación, la de 1814. A él le toca presenciar todo esto y sigue pues con gran amistad con Gregoire, con este obispo con el que traba una gran amistad, y va a permanecer ahí en Francia desde julio de 1814 hasta abril de 1815. ¿Y qué pasó? Sabemos que Napoleón abdicó, ¿sí? Abdicó en abril del 14, abdica en Fontainebleau, y que se le había dado pues esta islita ahí perdida en el Mediterráneo, la isla de Elba, como principado, y una guardia de 800 hombres, y que pues había regresado Luis XVIII, el hermano de Luis XVI. Pero Fray Servando está en estos momentos, sí, como espectador, pero son acontecimientos realmente trascendentales en la historia de Europa, y pues en gran parte de la historia universal. Uno hubiera querido que Fray Servando escribiera más de esto, pero pues es un narcisista y está centrado en sí mismo. Está centrado en sí mismo, y probablemente, por ejemplo, no hay ni en sus memorias descripciones ni del paisaje, ni de los edificios, sí, como que él está centrado en lo que le pasa a él, y eso sí, una pluma muy amena, muy crítico, muy satírico a veces. Bueno, el otro acontecimiento al que me quiero referir es que regresa a Gran Bretaña, otra vez está en Londres del 15 al 16. Aquí hay una discrepancia entre los historiadores. Hay historiadores o biógrafos que afirman que es en 1815 cuando conoce a Francisco Javier Mina, ¿sí? Otros afirman que ya se conocían desde la Guerra de Independencia. Bueno, esto dejemos yo no soy minista, dejemos a los especialistas que se peleen de que si cuándo fue, que si fue en 1808 y la batalla de Belchite y no sé qué. Bueno, pues el caso es que si se conocieron, ahora sí hacen una cosa importante: preparar la invasión en que Mina vendrá a la Nueva España. Y Fray Servando pues es el ideólogo de esta expedición. Ahora bien, mientras está sucediendo estos preparativos, está en marcha el Congreso de Viena, que está reorganizando Europa, que nos va a dar, ahorita vamos a ver el segundo mapa, ¿sí? Nos va a dar una, pues, ya no es la Europa napoleónica, sino la Europa de las potencias vencedoras de Napoleón. Recordemos que Napoleón en 1815 tiene esto que se llama los 100 días, que son cuando se escapó de la isla de Elba y será nuevamente aclamado por el pueblo y nuevamente emperador hasta que culmine con Waterloo, ¿no? Es decir, cuando es vencido ya definitivamente, y se le envía a Napoleón, ahora en condiciones sí de prisionero, a una isla perdida en el Atlántico, que es Santa Elena, ¿sí? Muchos confunden Elba, que fue del 14 al 15, en Elba, pues teóricamente el soberanito de esa isla, ¿sí? En Santa Elena sí va en condición de prisionero. Cierto que Napoleón tiene unas palabras muy conmovedoras en que
él, después de Waterloo, después que anda vagando por el norte de Francia, él dice que se entrega a la clemencia de Gran Bretaña por ser su fiel enemiga, ¿sí? Como siempre ha sido enemiga, o sea, dice que Gran Bretaña, como siempre ha sido enemiga, nunca se le vendió como amiga, ¿sí? Y entonces se entrega a ella, pero Gran Bretaña, en ese momento con un rey que había perdido la razón, Jorge III, un príncipe regente, pues un poco frívolo, ¿sí? El príncipe regente que después será Guillermo IV, no accedieron a estos ruegos, y además, bueno, Napoleón, los diplomáticos del Congreso de Viena lo declararon enemigo de la paz internacional. Entonces ya no era posible un acto de clemencia y bueno, fue a dar allá. Bueno, y Fray Servando, bueno, lo vemos que se anda moviendo en Londres. Ciertamente hay varios exiliados españoles. ¿Y quiénes son estos exiliados? Pues los liberales, ¿sí? Porque cuando llegó regresó Fernando VII, estos Borbones no aprenden nunca, ni don Juan Carlos, pues, estos Borbones no aprenden, ¿sí? No aprenden. Nuevamente, cuando regresa Fernando VII, declara nulo y sin ningún valor todo lo acordado en Cádiz, ¿ya? Es decir, simplemente quiere inaugurar un momento más de lo que se llama neoabsolutismo de esta persona. Y los liberales, como Mina, como su tío Esposo y Mina, se exiliaron, se fueron a Londres. Y en ese círculo se mueve Fray Servando, y desde ahí hasta 1816, pues va a planear esta expedición insurgente, ¿sí? Insurgente a Nueva España, acaudillada pues militarmente por Mina, y finalmente en 1816 lo vemos en Estados Unidos, es cuando se hace pasar por arzobispo de Baltimore, ¿no? Bueno, este Fray Servando es incorregible, mira, realmente a veces es como un niño travieso, ¿sí? Hay gente que siente mucha indignación, a mí me produce ternura, realmente, no me puede, o sea, se hace, pues es un hombre que, y realmente se disfraza, ¿sí? Se disfrazó como el obispo de Baltimore y demás. Pues es un personaje que, si lo toma uno tal vez demasiado en serio, pues puede decir, bueno, pues no puede alguien molestar. A mí realmente le he tomado aprecio al personaje, me gustaría acercarme más. Es muy difícil porque tergiversaba muchos de sus escritos, pero en fin. Y bueno, en Estados Unidos van a preparar esta expedición a Nueva España, y finalmente, ya para concluir, lo vamos a ver desembarcar en abril de 1817 en Soto, la Marina, hoy, entonces el Reino de Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. Bueno, hay unos que afirman que Fray Servando, pues en realidad fueron, si sumamos todos, 22 largos años entre Europa, Estados Unidos y demás, que llegó siendo un extranjero en su propia tierra. Yo no lo creo, no me atrevería a afirmar esto. Él siempre estuvo pensando en esto, siempre luchó por esto, siempre creyó en el sueño de México, en la imaginación de México. A ella le dedicó sus grandes desvelos intelectuales. Ciertamente regresaba un cosmopolita, ciertamente, es imposible que no fuera un cosmopolita. Y bueno, pues a este aspecto de su vida muy apresuradamente me he querido referir en esta charla, como dije, y bueno, pues estoy con la mejor buena voluntad para todas sus preguntas y sus dudas que esto haya suscitado. Muchas gracias.